Hola, me llamo Dionisio Díaz, soy residente de primer año del Servicio de Cirugía del Centro Médico Docente La Trinidad y hoy hablaremos de anatomía hepatobiliar y anatomía hepática quirúrgica. Hablaremos de la configuración externa e interna del hígado, de sus relaciones, de su irrigación, así como de su drenaje linfático, y al mismo tiempo lo relacionaremos con la cirugía hepatobiliar. El hígado es la más voluminosa de las vísceras y es el encargado, entre otras cosas, de la producción y la secreción de bilis. Es un órgano que puede ser considerado de forma ovoidea con un eje mayor transversal y su extremidad mayor dirigida a la derecha. Es de consistencia homogénea, dura y liso, y su color es rojo parduzco. Como podemos ver acá, está situado debajo de la cavidad diafragmática en casi toda su totalidad, ubicado en el hipocondrio derecho y se extiende hacia el epigastrio, por encima del estómago y del intestino grueso y delgado. Se mantiene en esta posición ya que se encuentra fijado por distintos elementos como lo son la vena cava inferior a través de las venas suprahepáticas, el ligamento falciforme que tiene forma de cresta como observamos aquí y va desde el umbilicus hasta la rama izquierda de la vena porta. Por el borde libre discurre el ligamento redondo o ligamento teres que contiene a la vena umbilical izquierda obliterada. Otros medios de sujeción son los ligamentos del hígado, como el ligamento coronario, los ligamentos triangulares o el ligamento venoso, que es este que está acá. El ligamento venoso contiene el ducto venoso obliterado que conecta a la porta izquierda con la unión de la vena hepática izquierda y de la cava inferior en el feto. El ligamento hepatoduodenal es otro de los elementos de sujeción y junto con el aumento menor que son contentivos del hilio hepático. Desde el punto de vista quirúrgico vale la pena destacar al ligamento redondo y al ligamento venoso. El ligamento redondo permite localizar la porta izquierda y el conducto biliar izquierdo y esto es importante porque es uno de los sitios principales donde se realizan anastomosis bilioentéricas altas. El ligamento venoso sirve de referencia para ubicar a la vena hepática izquierda y es importante cuando se requiere el aislamiento extrahepático de la vena hepática izquierda durante la hepatectomía izquierda, por ejemplo. Bueno, el hígado tiene un peso aproximado de 1500 gramos en el cadáver y 2000 gramos en un sujeto vivo, ya que aumenta por la cantidad de sangre, y en relación al tamaño está directamente relacionado con el peso del individuo, por lo que estimar el tamaño en forma preoperatoria cobra importancia para los trasplantes hepáticos vivo a vivo o en grandes resecciones hepáticas. Por último, es un órgano bastante friable, por lo que resiste más los traumatismos. Con respecto a las relaciones con sus órganos circundantes, el hígado se describe dos caras y un borde. La cara diafragmática con una porción antero-superior o de superficie convexa en la cual se inserta el ligamento suspensorio del hígado o ligamento falciforme, que divide el hígado en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Esta cara limita en toda su extensión con la cúpula diafragmática y a través de esta con el corazón y las pleuras. Posteriormente limita con la hoja anterior del ligamento coronario. La porción posterior es mayormente retroperitoneal y se observa al área desnuda, que es un área que no está cubierta de peritoneo. Se encuentra limitada por ambas hojas del ligamento coronario. Es en esta porción posterior donde se encuentra el surco de la vena cava inferior. Esta porción, como pueden ver, se adelgaza hacia la izquierda siguiendo el borde inferior del ligamento coronario y aquí en la unión de ambas hojas de estos ligamentos se denomina ligamentos triangulares. El ligamento triangular izquierdo está íntimamente relacionado con el hiato esofágico, por lo que se debe seccionar cuando se necesita visualizar el esófago abdominal, por ejemplo, durante las hernias hiatales o las miotomías. El borde inferior hepático está determinado por la unión entre la cara diafragmática y visceral y se proyecta anteriormente con el borde condral del sexto y séptimo cartílago izquierdo.
Aquí tenemos a la cara visceral, representada esquemáticamente y en un cadáver para hacer la comparativa. Esta cara se encuentra orientada en forma oblicua hacia abajo y a la izquierda y presenta 3 surcos dispuestos en forma de H que dividen esta cara en 4 lóbulos o lobos. Tenemos 2 surcos anteroposteriores, el lado izquierdo, el del ligamento redondo y el ligamento venoso. Por el lado derecho, el surco de la vesícula biliar o fosita del cístico, o fosita cística mejor dicho, y el surco de la vena cava, y además el surco transverso que los une contentivo del hilio hepático. De esta manera se distinguen 4 lóbulos o lobos. El derecho, ubicado a la derecha de la fosita cística, se relaciona con órganos que dejan una impresión en él. De adelante hacia atrás tenemos a la flexura cólica derecha, al colon transverso y el riñón derecho. Medialmente al duodeno y por detrás a la suprarrenal derecha. El lóbulo izquierdo, a la izquierda del surco del ligamento redondo y el ligamento venoso y se relaciona con el estómago y el esófago por esta parte. El lóbulo cuadrado está anterior al surco transverso y el lóbulo caudado, o también llamado lóbulo de Spiegel, es posterior al surco transverso. Está unido al lóbulo derecho por el proceso caudado. Anatómicamente, el hígado está rodeado por peritoneo, como se pueden ver en las imágenes, y por una membrana fibrosa llamada cápsula de Gleason, que envía tabiques conjuntivos entre los lóbulos y lobulillos. Ahora pasamos a la irrigación arterial hepática. El hígado recibe sangre arterial nutricia de la arteria hepática propia, de la arteria hepática común, que es rama, de la arteria hepática común. A su vez, es rama de la aorta a través del tronco celíaco. La arteria hepática común nace del retroperitoneo y se va a dirigir al borde del cuerpo del páncreas y forma el piso de la entrada de la trascavidad de los epiplones, donde levanta el peritoneo y crea el pliegue hepatopancreático o hoz de la hepática. En este punto se coloca anterior a la vena porta y da sus 2 ramas terminales, la arteria gastrodenal y la arteria hepática propia. Esta arteria describe un codo cóncavo que la sitúa en el pedículo hepático entre las 2 hojas del omento menor, anterior a la vena porta y medial al colédoco. Luego da sus 2 ramas terminales, la hepática derecha e izquierda, que entran al hígado y se expanden siguiendo las ramificaciones venosas. La arteria cística puede ser una colateral de la hepática propia, aunque generalmente se genera de la arteria hepática derecha. La sangre venosa se recoge de todas las vísceras abdominales y llega a través de la porta hepática que se forma de la vena mesentérica superior y del tronco espleno-mesaraico, que a su vez está formado por la vena esplénica y la mesentérica inferior. Entonces la porta se dirige en dirección oblicua hacia arriba y a la derecha, penetrando el hígado por detrás de la arteria hepática común, como vimos en la lámina previa, donde se divide en una rama izquierda y en otra derecha. Dentro del hígado, cada rama de la porta se divide dicotómicamente y están acompañadas por una rama arterial y un conducto biliar. Estos están envueltos en una vaina que es una proyección de la cápsula de Gleason. De esta manera se forma una raíz funcional que corresponde al territorio hepático definido, permitiendo así dividir al hígado en segmentos, de acuerdo a la descripción de Quinault. Entonces, a partir de la división de la porta hepática se distingue un hígado derecho y un hígado izquierdo, separados por la fisura portal principal, también llamada línea media de Cantley, que sigue el recorrido de la vena hepática media. Esta no aparece en la superficie hepática, es decir, es imaginaria, pero se origina en el fondo de la fosita cística y se dirige hacia atrás y a la izquierda para terminar al lado derecho de la vena cava inferior. En este sentido, el hígado izquierdo comprende el segmento 1, que es el lobo caudado, que es este que está aquí, el segmento 2, el segmento 3, el 4, que es el lobo cuadrado, y del lado derecho el segmento 5, 6, 7 y 8.
Bueno, actualmente la clasificación hepática reconocida por la Asociación Internacional de Cirugía Hepatobiliopancreática es la clasificación de Brisbane 2000, la cual está estandarizada y es en el presente la más adoptada. Esta clasificación está basada en la anatomía de la arteria hepática y del conducto biliar, puesto que su patrón de ramificación es más regular. Los mayores cambios están relacionados a la nomenclatura, ya que también divide el hígado en 8 zonas funcionales. La arteria hepática da 2 ramas, una izquierda y una derecha, dividiendo el hígado en 2 hemihígados, al igual que la porta. Posteriormente, esta tiene una división de segundo orden que irriga cada sección del hígado y luego una división de tercer orden que irrigará 7 segmentos hepáticos, ya que el lobo caudado está irrigado por ramas directas de la hepática izquierda y derecha. Entonces, en el hígado derecho, 2 arterias de segundo orden irrigarán la sección anterior y posterior. La vena hepática derecha transcurre y sirve de límite entre estas 2 secciones. Y del lado izquierdo, igualmente, 2 arterias de segundo orden irrigan las secciones medial y lateral. Y el plano entre estas 2 secciones está demarcado por el ligamento redondo. Seguimos entonces, y es que la sangre venosa sale del hígado por las venas hepáticas tributarias de la vena cava inferior. Se distingue un grupo inferior que drena el lobo caudado y un grupo superior que es la hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Son de gran calibre. La vena hepática derecha entonces sigue el plano interseccional entre la sección anterior y posterior, drena el segmento 5, 6 y 7. La vena hepática media se ubica en el plano medio entre el hígado derecho y el hígado izquierdo y provee drenaje venoso a los segmentos 5, 8 y 4. La vena hepática izquierda discurre entre el segmento 2 y 3, drenándolo, y llega al plano interseccional a 1 centímetro de su terminación en la vena cava inferior. Estas venas, como les mencioné, son de gran diámetro y por eso la ligadura de ellas resulta difícil. Además de las venas hepáticas, a diferencia de las venas portales, estas no están cubiertas de cápsula de Gleason, por lo que son más propensas a su sangrado durante la cirugía hepatobiliar. El segmento 1 o lóbulo caudado es independiente y es el único segmento que no drena en las venas hepáticas principales mencionadas anteriormente, sino que su drenaje viene dado por varias venas hepáticas inferiores y de pequeño calibre que drenan directamente en la vena cava inferior. Asimismo, 3 ramas de la vena porta derecha e izquierda le dan suministro a este lóbulo y, en relación a la porta arterial, ramas directas de la arteria hepática izquierda o derecha. Los conductos biliares vierten en el conducto izquierdo o derecho cerca de la confluencia biliar. Hablando del drenaje linfático hepático, habitualmente se divide en superficial y profundo. Los superficiales constituyen una red debajo de la serosa que termina en los ganglios del ilio, supradiafragmáticos o del conducto torácico. Con respecto a los ganglios profundos o el drenaje profundo, ascendente y descendente, el ascendente sigue las venas hepáticas y drena los ganglios supradiafragmáticos, y el descendente sigue las ramificaciones de la vena porta y drena en los ganglios del ilio hepático. Con respecto a la inervación, provienen del vago izquierdo, que da una rama hepática, que es esta que vemos acá, y del plexo celíaco. Son nervios mixtos que poseen fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Ahora, quirúrgicamente hablando, las resecciones hepáticas pueden ser anatómicas o no. Son anatómicas cuando se resecan los segmentos hepáticos con sus bordes ya definidos. Estas resecciones son preferibles, puesto que durante la resección se sigue un plano generalmente avascular y es menos probable que la irrigación y el drenaje biliar se vea comprometido. Con respecto a la terminología de Brisbane 2000, la exéresis de un hemihígado se denomina hemihepatectomía o hepatectomía, teniendo entonces la hepatectomía derecha e izquierda o hemihepatectomía derecha e izquierda. Si hablamos de la exéresis de una sección, se denomina seccionectomía,
Y si se resecan 3 secciones, triseccionectomía. Por ejemplo, la seccionectomía medial izquierda o lateral izquierda, o seccionectomía posterior derecha o anterior derecha, o triseccionectomía derecha o triseccionectomía izquierda. Si se trata de un segmento, se llama segmentectomía, como por ejemplo una segmentectomía 6, o si son 2 segmentos, bisegmentectomía 5 y 6, por ejemplo. Ahora hablaremos del aparato excretorio de la bilis, y es que la bilis se produce en el hígado y se excreta por los conductos biliares. Estos conductos provienen de los segmentos hepáticos, confluyen para constituir el conducto hepático derecho, que drena al hígado derecho, y el conducto hepático izquierdo, que drena al hígado izquierdo. Ambos confluyen y forman la vía biliar principal, que es el conducto hepático común y el colédoco, que lo vemos acá. Del conducto hepático común pende un reservorio llamado vesícula biliar a través del conducto cístico. El conducto hepático común, cuando recibe el conducto cístico, forma el conducto colédoco que se encarga de conducir la bilis hasta el duodeno, que aquí se ve clarito. En la vía biliar extrahepática se describe la vía biliar principal, como ya les mencioné, el conducto hepático común y el colédoco, y la vía accesoria, que sería la vesícula y el cístico. La vía biliar principal, como ya sabemos, ambos conductos, el derecho e izquierdo, se unen para formar el conducto hepático común, y esta encrucijada se encuentra delante de la rama derecha de la vena porta y de la arteria hepática derecha, lateral a la hepática propia, y está oculta por peritoneo y el lobo cuadrado. La vía principal se dirige se dirige de arriba hacia abajo y describe una curva ligeramente cóncava hacia la derecha. Se halla en el borde libre del omento menor, junto con la hepática común a la izquierda y la vena porta por detrás. Pasa por detrás de la primera porción del duodeno y excava un canal en la cabeza del páncreas. Es por eso que las inflamaciones y las masas tumorales del páncreas puede obstruir esta vía al punto de impedir el paso normal de la bilis al duodeno. En la porción terminal, el colédoco pasa por delante del conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini y luego sigue con el borde derecho del conducto de Wilson hasta que ambos se unen en contacto con el duodeno en el 85% de los casos. Atraviesan la pared muscular posteromedial en el tercio medio de la porción descendente del duodeno, donde desembocan en la ampolla hepatopancreática, que en conjunto con su esfínter levantan la mucosa duodenal y forma la papila mayor. El esfínter de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi es una formación muscular lisa que depende de la capa muscular del duodeno y rodea al colédoco como al conducto pancreático. Está formado por un esfínter coledociano, un esfínter pancreático y un esfínter común. Aproximadamente 2 centímetros por encima de la papila mayor duodenal desemboca el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini a través de la papila menor duodenal. La irrigación de la vía biliar principal viene dada por ramas delgadas y numerosas de 3 arterias. En primer lugar, la arteria cística, que se va a encargar de irrigar el conducto hepático común, de la arteria hepática propia, que va a irrigar el segmento supraduodenal del colédoco, y de la arteria pancreatoduodenal superior posterior, que va a irrigar el segmento pancreático del colédoco. Tiene un diámetro promedio de 6 milímetros y una longitud de 8 a 10 centímetros. La vía biliar accesoria comprende, como ya mencionamos, la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar es un receptáculo membranoso y piriforme con un eje mayor dirigido hacia abajo y mide de 9 a 11 centímetros de largo por de 3 a 4 centímetros de ancho, y su capacidad es de 60 centímetros aproximadamente. Y como ya sabemos, ocupa la fosa cística en el hígado. En la vesícula se distingue un fondo que sobrepasa el borde inferior del hígado y se apoya sobre el colon transverso.
También identificamos un cuerpo cilíndrico que se relaciona con la fosa cística a la cual se adhiere, pero se encuentra separada por la placa vesicular, que es la que vemos acá. Es un espesamiento de tejido conectivo que tiene vasos y linfáticos, sin embargo, es el plano que se utiliza para separar la vesícula del lecho hepático durante la colecistectomía. Por debajo del cuerpo vesicular vamos a ver la porción superior del duodeno y el píloro, y es a este nivel donde se forman las fístulas colecistodenales en el síndrome de Mirici. El cuello, en su parte medial, puede evidenciar una dilatación más marcada que se llama infundíbulo o bacinete, de cuyo lugar emerge el conducto cístico. El conducto cístico, como ya sabemos, se une al conducto hepático común en forma variable. Sin embargo, antes de hacerlo, en el 75% de los casos describe un ángulo agudo. En este sentido, se constituye, mejor dicho, el límite inferior del triángulo cistohepático o triángulo de Calot, siendo el límite superior de dicho triángulo el borde inferior del segmento 4 hepático, y a la izquierda tendríamos el conducto hepático común. El contenido de este triángulo es la arteria cística con el ganglio de Mascagni. Una técnica para que permite una mayor exposición de este triángulo es elevar la superficie inferior hepática y al mismo tiempo retraer el bacinete lateralmente, como apreciamos aquí. Y eso nos va a hacer ver de una mejor manera las estructuras. La irrigación de la vesícula, como ya hemos visto, viene dada por la arteria cística, que es rama de la hepática derecha. Y es importante mencionar que a nivel del cuello de la vesícula da dos ramas terminales, una anterior y una posterior, que rodean a la vesícula suministrando sangre oxigenada. Bueno amigos, gracias por esto. Esto fue todo por el día de hoy.